Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Launde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa a la tragedia de Haití. Ustedes han visto las noticias de los últimos días, semanas incluso, con digamos, la violencia desencadenada por el crimen organizado. Y claro, esto como una manifestación extrema del caos, ¿no? Que vive ese país. Y para entender un poco las raíces de lo que está ocurriendo ahora y ver un poco lo que podría pasar en adelante, es que vamos a conversar con el periodista Jean-Michel Carrois. Él tiene muchísima experiencia porque ha sido corresponsal durante muchos años, décadas en realidad, en América Central y el Caribe, y conoce muy bien la situación en particular precisamente de Haití. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Una nueva ola de violencia sacudió la capital de Haití, Puerto Príncipe. Este fin de semana grupos armados atacaron el Palacio Nacional, asaltaron el aeropuerto internacional, han provocado incendios y saqueos en el centro de la ciudad capital. Incluso el hospital de la Universidad Estatal del país sufre una crítica situación por la falta de médicos debido a los atentados en la zona. Las pandillas tienen cada vez más poder que las fuerzas estatales, controlando más del 80% de Puerto Príncipe. Bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación para conversar de la dramática situación que está viviendo Haití. Antes de ir a la situación actual, aquí en el Perú hay una famosa pregunta que se hizo Vargas Llosa en una novela, que se preguntaba, uno de los personajes de esa novela, Conversación en la Catedral, preguntaba, ¿cuándo se jodió el Perú? Mm. ¿Cuál podría ser la respuesta para Haití? Porque la verdad es que cuando se habla de Haití se habla siempre de dramas de hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, no, me gusta mucho la novela que acabas de citar, una de mis favoritas de Mario Vargas Llosa. No, mira, en el caso de Haití es una historia bastante trágica, ¿no? Hay que recordar que Haití fue la primera república negra desde 1804, una revuelta de esclavos que independizó del colonialismo francés. Y para ir muy rápido, porque no vamos a entrar en todos los detalles, Sí. pero como precio de la independencia, Francia cobró, ¿no? Lo que se llama la deuda de la independencia, que realmente fue un obstáculo al desarrollo, ¿no? del país independiente de Haití. Y hasta el día de hoy eso ha tenido consecuencias, ¿no? Porque esa deuda después transitó por bancos americanos con pagos de intereses muy altos y realmente es uno de los factores, ¿no? Después hubo otros factores. Muchas personas me preguntan ¿y por qué la República Dominicana se ha desarrollado? Que tú sabes que Haití y la República Dominicana comparten la misma isla, la isla de Española, y de un lado tenemos la República Dominicana con más de 10 millones de turistas, una tasa de crecimiento en los últimos años de un promedio de 5 o 6%, muchos inversionistas extranjeros, es decir, un país que mal y bien, porque las desigualdades son todavía muy importantes, pero que se está desarrollando. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en Haití, es un caos que vemos ahora. Realmente la crisis ha llegado a un punto terrible, ¿no? En términos humanitario, en términos de violencia, y uno se pregunta, ¿y qué ha pasado? Entonces, yo le podría dar algunos elementos. Los dos países han sido ocupados por los Estados Unidos a principios del siglo pasado, y después de salir los Estados Unidos dejaron dos dictadores. En el caso de Haití se llamaba Duvalier, Papadoc, el padre, ¿no? Duvalier, Ujú. y en República Dominicana fue Trujillo. Y fueron dos dictaduras bastante diferentes, en el sentido de que Trujillo consideraba a la República Dominicana como su finca propia y hizo inversiones, por ejemplo, puentes, trabajo de infraestructura. Se ve, ¿no? Lo que dejó la dictadura de Trujillo
mientras que en Haití uno se pregunta qué queda de la dictadura de los Duvalier. No queda casi nada, ¿no? La base de infraestructura es diferente. Hay carretera en Dominicana, bueno, las pocas carreteras que hay en Haití fueron construidas con la cooperación internacional, ¿no? Después. Ujú, La transición a la democracia después de la caída de las dictaduras fue diferente también. En el caso de la República Dominicana, los Estados Unidos, que tenía mucho miedo que se instalara otro Cuba en el patio trasero, en el Caribe, e impulsaron Joaquín Balaguer, quien era un hombre que había sido muy ligado a la dictadura de Trujillo, pero que tuvo la inteligencia de desarrollar una clase media. Y esa clase media ha permitido la creación de partidos políticos. La República Dominicana tiene un sistema de partidos ujú. que se mantiene, ¿no? El Partido Revolucionario Dominicano, fundado durante la dictadura, todavía está vigente, lo que no es el caso de Haití. En Haití, la transición democrática después de la caída de los Duvalier en el 1986 ha sido muy caótica. La emergencia de un cura adepto de la teología de la liberación, Jean-Bertrand Aristide, que representó en su momento una esperanza para el pueblo haitiano, Ujú. pero que resultó ser realmente un desastre en términos de gobernabilidad, ¿no? Del país. Y otro factor importante que hay que subrayar también es que Haití ha sido muy golpeado por Catástrofe. catástrofes naturales, ¿no? La última terrible fue el terremoto del 2010, Ujú, más de 250.000 muertos, destrucciones masivas en la capital, Puerto Príncipe, y en otras ciudades. Y después vinieron también ciclones, ¿no? Huracanes, es decir, un país que ha sido muy, muy golpeado y lamentablemente ha sufrido mucho también de la corrupción. sí, justamente quería llegar a esa parte un poco más ligado a estas bandas, ¿no? Del crimen organizado. Rápidamente, ¿podrías explicarle al público cuál es el origen de estas bandas? Entiendo que hay un origen político de alguna manera, ¿no? Sí, 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 no, es que, bueno, yo lo he visto, otra vez vamos a ir un poco rápido, pero después del golpe contra Jean-Bertrand Aristide en el 90, hubo en los barrios, sobre todo los barrios populares, pobres, creaciones de lo que se llama las organizaciones populares, que eran grupos de barrios, ¿no? Y que trataba de luchar contra la dictadura militar en ese momento. Bueno, finalmente Aristide fue repuesto en su lugar por la intervención de los Estados Unidos, ¿no? En el 1994. Pero esa organización de populares, parte de ellas, poco a poco se convirtieron en bandas ligadas al narcotráfico. Haití y República Dominicana, por su posición geográfica, son centro en la ruta, ¿no? Desde Colombia, Perú, bueno, los países productores de cocaína y los grandes centros consumidores, que son América del Norte de un lado y Europa del otro. Entonces se desarrollaron, sobre todo los carteles colombianos, alianzas. Uno de esos personajes que se habla mucho ahora, Guy Philippe, por ejemplo, ha sido condenado en Estados Unidos Claro. por su vínculo con el narcotráfico. Y también hay que decir, eso es importante, que tanto los políticos, los responsables políticos, como los empresarios, frente a la debilidad del Estado, se apoyaron en esos grupos armados informales. Por ejemplo, Jimmy Cherizier, apodo Barbecue, que es uno de los principales, no es el principal, pero es uno de los dos o tres principales Como que líderes de pandilla. Perdón. el más mediático. El más mediático. Él ha entendido que hay que usar las redes sociales y lo hace bien. Y utiliza WhatsApp, YouTube, Instagram, etcétera. Y él era un policía, ¿no? Él era un policía y hasta, bueno, él estaba en contacto. Hay mucho testimonio de periodistas haitianos amigos que me dijeron que lo veían en Palacio cuando Jovenel Moïse, cuando el presidente Nada. asesinado, sí,
y siguió en contacto. Ariel Henry, el primer ministro de facto que acaba de renunciar, también tenía sus vínculos con pandillas. Y igual, grandes empresarios haitianos han tenido y siguen teniendo vínculos, ¿no? con las pandillas. Se podría decir que de alguna manera hay esta expresión, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pareciera Sí, que de alguna manera la élite de Haití, empresarial, política, se han apoyado en estas bandas y al final estas bandas pues se han liberado y están haciendo lo que quieren, ¿no? sí, no, no, claro, eso ha pasado. Y eso ha pasado en otros países de la región, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jamaica. Jamaica también, los dos, bueno, hay dos grandes partidos y cada Jamaican Labour Party de un lado y el People's National Party del otro tenía sus grupos armados de pandillas, todo el mundo sabían que eran ligados al narcotráfico. Y eso es lo que ha pasado en Haití. Y hay que decir otra cosa muy importante es que esas pandillas consiguieron un armamento de armas de guerras, ¿no? Un armamento muy fuerte que vino de Estados Unidos, que sigue fluyendo desde Florida. Es que Eh, sí, eso es interesante lo que dices porque México ha planteado una demanda en Estados Unidos sí, justamente por el tema de las armas, que esas armas que se venden tan fácilmente en Estados Unidos, legalmente, ¿no? Y después atraviesan la frontera y nutren al crimen organizado en México, en varios lugares. eso es Efectivamente, lo que ha pasado. En Haití las armas vienen de Estados Unidos y en el día de hoy las pandillas tienen un armamento superior a la policía, ¿no? Y es otro tema, la debilidad de la policía haitiana, que tenía hace unos 6 meses, tenía 12 o 13 mil efectivos para una población de casi 11 millones, que es muy poco. Y ahora no son 6 mil, 7 mil, muchos de ellos renunciaron, inclusive los Estados Unidos dieron visa a policías que se fueron a Estados Unidos. de acuerdo. Y ya para ir cerrando, bueno, la situación actual, efectivamente ha renunciado el primer ministro Henry, Ariel Henry, y bueno, además, incluso ya Estados Unidos lo dejó caer, ¿no? Bueno, va a ser reemplazado por una especie de consejo presidencial, en fin. ¿Qué puede pasar ahora? Y sobre todo que cómo van a actuar las bandas, ¿no? Ahora que han conseguido ese objetivo que supuestamente ellos estaban buscando, que era la renuncia de Henry. Mm. ¿Cómo ves esa cosa? Es difícil hacer previsiones. Hay muchos factores. Yo creo que el primer problema, evidentemente, el problema de seguridad, es el problema de las pandillas. Es decir, no se puede pensar en organizar un proceso electoral que es necesario, porque Haití está sin autoridades legítimas, legales, desde más de 5 años por falta de proceso electoral. Entonces hay que organizar ese proceso electoral, pero para organizar ese proceso electoral, primero hay que restablecer un mínimo de seguridad, si no, sería imposible. Entonces, para restablecer la seguridad, como te decía, la debilidad de la policía haitiana hace que se necesita un apoyo internacional. Estados Unidos ha dicho que no iba a meter tropas en Haití, como lo ha hecho en el 1994, en el 2004. Esta vez el presidente Biden ha sido muy claro, aunque en los últimos días varios periodistas amigos me dicen que hay todo un movimiento de helicópteros con Marines oficialmente para proteger la embajada gringa, pero evidentemente hay más que lo que se necesita para la sola protección de la embajada. No van a ser de policías ahí como si lo haría Kenia, ¿no? Sí, no. Entonces Estados Unidos durante ya hace varios meses que sabe que la situación se está deteriorando y que las pandillas están tomando cada vez más poder y aumentando su control territorial y su capacidad de atacar instituciones del Estado, como lo hemos visto, ¿no? Inclusive el aeropuerto, la cárcel principal de Puerto Príncipe y otros. Entonces, estaba buscando en un momento, trataron de convencer a Canadá de tomar la cabeza de una fuerza multinacional. Canadá, un momento, estaba pensando y después se echó por atrás. Entonces fueron a África, hablaron con varios países africanos y convencieron a Kenia, ¿no? Bueno, Kenia dijo que, pero eso va a costar dinero. Entonces los gringos pusieron, al principio estaban hablando de $200 millones,
ahora se habla más de 500. Tú sabes que la situación en Estados Unidos para desbloquear dinero, bueno, lo vemos con Ucrania, lo vemos Una cosa muy con Gaza, complicada. hay toda una pelea entre republicanos y demócratas, un chantaje perpetuo, y todavía Kenia se está quejando que no ha visto los primeros 40 millones de dólares para empezar el despliegue de la misión. Ese es uno de los temas, ¿no? Y segundo tema, el presidente de Kenia ha dicho hace 2 días que había negociado y firmado un acuerdo con Ariel Henry. Sí. Ya Ariel Henry no está, entonces él dice que está esperando la conformación de ese Consejo Presidencial de Transición para mandar sus tropas. Si eso ha retardado de nuevo el proceso. Además de Kenia, hay otros países. El Benín ha dicho que iba a mandar también efectivos, países del CARICOM, de la Comunidad del Caribe, pero en total se habla de por lo menos, se necesitaría, ¿no? Por lo menos 3.000, 4.000 efectivos y no está seguro que estén disponibles ahora, ¿no? Y además para financiarlos también, como tú decías, se complica la cosa si Estados Unidos tiene todos estos problemas que tú has mencionado a nivel Sí, de eso, ¿no? Bueno, en realidad hay muchísimo más para hablar, la verdad, sobre este pobre país trágico. Vamos a seguir muy atentos, sobre todo que se conforme este famoso, que es el primer paso, ¿no? Famoso gobierno de transición, y de ahí que se pueda efectivamente producir este despliegue para, digamos, garantizar un mínimo de seguridad para próximas elecciones. Bien, te agradezco nuevamente. No sé si quieres ya para cerrar algunas palabras finales que te parece que sería interesante. yo creo que es importante subrayar que si bien hay una responsabilidad enorme de los actores haitianos, ¿no? Tanto políticos como empresariales, pero también la responsabilidad de la comunidad internacional en la crisis es muy importante. Yo creo que la comunidad internacional, lo que llamaban el core group, que son los supuestos países amigos de Haití, han cometido un grave error al apoyar a Ariel Henry después de la muerte de Jovenel Moïse, cuando todas las instituciones de la sociedad civil proponían lo que está ahora en el tapete, es decir, la conformación de un consejo de transición para organizar. Es decir, hemos perdido de nuevo casi 3 años de sufrimiento, de muertes, de violaciones de niñas, de un drama humanitario, porque hay que subrayar también que Haití está al borde de una hambruna, es decir, hay una situación humanitaria gravísima y eso en gran parte culpa también de la actitud errática de la comunidad internacional. Efectivamente. Bien, muy bien. Entonces, otra vez muchas gracias por estas explicaciones y sin duda vamos a estar en contacto para seguir evaluando, seguir viendo lo que pasa en Haití y tal vez en un tono un poquito más optimista, esperemos, por lo menos en el corto plazo. Gracias nuevamente.